oración, quiero invitarles a orar. Quiero invitarle a que se disponga para alabar al Padre Celestial, que tiene el control de cualquier situación que podamos enfrentar. Señor, queremos disponer nuestra vida y nuestro corazón para darte a ti toda la honra y toda la gloria. Sabiendo que tú tienes el control de todo lo que puede pasar en nuestra vida, Señor. Te damos toda honra y toda gloria a ti, Señor. Cuando estoy en la tormenta, mi corazón no temerá. Cuando estoy desesperado, tu mano no me soltará. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Al caminar por esos valles, tú vas conmigo, tú eres fiel. Porque yo sé, tú no me dejas, tú me rodeas, no temeré. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirá, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Hola, buenas noches, chicas integrales, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Otra vez un día más para estar aquí reunidas en nuestro espacio de Solo Chicas. Es nuestro tercer jueves del mes y bueno, tenemos nuevamente la oportunidad de podernos encontrar, así sea detrás de la pantalla, poder reunirnos, poder estar en sintonía con la palabra del Señor y que podamos reflexionar juntas. Qué rico, ya varias se han podido conectar desde muy temprano, muy puntuales. Elcita, Lucila, María, Julie, Ana Figueroa, Alejandra Díaz, bienvenidas a todas ustedes, todas aquellas mujeres que se han conectado, Dios las bendiga, que puedan disfrutar de este espacio, que ojalá tengan nada que hacer, sino aquí concentraditas para que podamos estar muy conectadas. Ana Figueroa, bienvenida. Yerly, Luz Marina, Dianita Pereira, a todas muy buenas noches y bienvenidas al espacio de Mujer Integral, de chicas. Entonces, bueno, quiero decirles que todos los jueves son especiales, pero hoy va a ser un jueves un poco más especial porque vamos a tener un primer saludo para aquellas mujeres que estuvieron de cumple en abril, mayo y junio. Entonces, quiero decirles que Dios las bendiga, que este nuevo año de vida que Dios les regala, pues sea un año lleno de muchas bondades de parte del Señor, que Dios las abrace con sus lazos de amor, que Dios les muestre su favor y nos alegramos no solo por este nuevo año de vida que tienen en su edad, sino ese nuevo año de vida que tienen en Cristo. Si es la primera vez que cumples años con el Señor, bienvenida, y si no, pues que sigan muchos años más en Cristo, porque
no es solo cuando abrieron sus ojos y vieron la luz de este mundo, sino cuando abrieron sus ojos y quitaron todas las vendas y pudieron conocer la verdad del Evangelio, la verdad de nuestro Salvador, conocerlo a Él, alabarlo, y desde entonces pues somos unas nuevas criaturas. Entonces, cumplimos años, pero en el Señor. Entonces, para todas ustedes que cumplieron años en abril, mayo y junio, bendiciones. Y si no estás ahí y cumpliste años en esas fechas, también, Dios te bendiga. Bendiciones. Besos de lluvia de besos, como diría Catalina, para todas ustedes, todas las que cumplieron años en esas fechas. Un abrazo gigante y Dios las bendiga. Y bueno, seguimos aquí conectaditas. Siguen llegando varias. Marcela, Caro, Sobeida, Laura, Julie, bueno, Luz Amparo Briceño, bueno, todas ellas, bienvenidas. Bienvenidas y qué rico que estén ahí, que puedan tener, como siempre les digo, tengan una agenda, un lápiz. Hoy no vamos a pasear tanto por la palabra, pero sí vamos a tener varias citas bíblicas importantes. Joana, Nubia, Judith, Lariet, Carmen, Lucila, Alejandra, bueno, en fin, todas las que están ahí conectadas, bienvenidas, Dios las bendiga. Entonces, bueno, vamos a empezar, como siempre. Bueno, quiero contarles a aquellas mujeres que de pronto no han estado conectadas y hoy vienen por primera vez a conectarse, bienvenidas también para ustedes y para todas aquellas que no están en Bucaramanga, sino fuera de Bucaramanga, fuera de nuestra área metropolitana, bienvenidas. Y les cuento que hace 15 días hablamos de la libertad en Jesús, en que deberíamos alivianar ese equipaje que a veces nos cargamos con maletas, con bolsas y esa cargadera, porque sí, el Señor nos dice, vengan a mí, que entréguenme el yugo, ese yugo suave y entréguenme sus cargas y yo les daré ese yugo suave y apacible. Eso es lo que nos decía el Señor hace 15 días. Y hoy el Señor nos recuerda en su palabra que debemos ser y somos dichosas, bienaventuradas, gozosas en el Señor. Y para eso vamos a ir a la palabra. En Mateo 5, del 3 al 12. Vamos a leer Mateo 5, del 3 al 12. Allí que encontramos el Sermón del Monte. El Sermón del Monte, el Señor lo compartió a todos sus discípulos con el objetivo de descubrir el carácter del ciudadano del reino. Ese es el objetivo, poder conocer cuál debe ser ese carácter del ciudadano del reino. ¿Quiénes son las ciudadanas del reino? Pues ustedes y yo. Entonces, ahí está consignado paso a paso cómo debemos ser. Y dice la palabra,
Dichosas las pobres de espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosas serán ustedes cuando por mi causa la gente las insulte, las persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Gozaos o alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los presidieron a ustedes. Amén. Bueno, vamos a orar para empezar. Amado Dios, gracias por esta linda noche que nos regalas. Gracias porque tenemos la oportunidad de escuchar tu palabra, que sea como esos ríos de agua viva en nosotras, Dios. Yo te pido que tu espíritu ministre el corazón de cada mujer. Solo tú sabes qué tiene cada corazón. Solo tú conoces los vacíos. Solo tú conoces las inquietudes. Yo te clamo, Señor, para que seas tú, Señor, paseándose por el corazón de cada mujer que está escuchando hoy, en este momento, la enseñanza o más adelante, que pueda también escucharla. Yo te pido, Señor, y oro por esas mujeres que van a escuchar y que la están escuchando para que sea de gran bendición. Clamo, amado Dios, que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mí, que todo lo que salga de mi boca sea porque así está consignado en tu palabra y que sea de tu parte para que tenga ese poder de transformación que solo lo tienes tú, amado Dios. Gracias y hemos orado en el nombre de tu Hijo con el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bueno, tremendo, ¿no? Qué contradictorio a lo que vemos, a lo que percibimos en este mundo, con lo que habla el Sermón del Monte. Y es que definitivamente nadie desea pasar por ninguna aflicción, ¿cierto? O sea, nadie va a decir, sí, yo quiero. No es algo que nazca de esa manera. Y aún si no estamos pasando por ninguna aflicción, el simple hecho de pensar de que pueden llegar situaciones difíciles a nuestra vida, pues nos da temor. Y si tuviéramos la posibilidad, la oportunidad de evitar eso, lo haríamos sin pensarlo dos veces. Porque esa es nuestra realidad. Realmente vivimos en un mundo donde el pecado lo afectó y desde el principio estamos manchadas por eso, la tierra, las personas, y estamos incompletas. Algo tan bello y hermoso que hizo el Señor, pues fue dañado cuando entró el pecado. Y eso afectó absolutamente a todos desde ese momento. Y el Señor, siendo ese Padre amoroso, pues de alguna manera también ha permitido que el dolor haya cabida después del pecado. Y donde uno no quiere que sucedan cosas, siempre está uno pendiente de planear esto, planear lo otro, y uno no va a querer que llegue una enfermedad, uno no planea eso, o que llegue una muerte, o decepciones amorosas, o no sé, quiebras económicas, o unos anhelos insatisfechos. La lista que haríamos sería interminable, pero nosotros pues no planeamos eso. Sin embargo, las pruebas son una realidad. No podemos decir que no. Y si hablamos sin un filtro, podríamos decir que solo necesitamos estar vivas para pasar por pruebas y sufrir. Suena duro, ¿cierto? Pero es así. Pero la palabra nos da ese regocijo y la Biblia nos muestra cómo el Señor Jesucristo personificó el gozo inquebrantable, ese gozo que se rehúsa a doblegarse ante los tiempos difíciles, ese gozo que se mantiene firme a pesar del dolor, un gozo que tiene sus raíces en el fundamento, en lo eterno. Y cuando hablamos de gozo, pues no podemos hablar de felicidad. El fundamento de la felicidad depende de muchos factores externos, de circunstancias, y eso es inestable, eso es temporal. Nos damos cuenta hoy con toda esta situación que si nuestra felicidad dependía de la bolsa de valores, pues se cae. Así es cuando nosotros colocamos nuestra confianza y felicidad en otras cosas, es algo inestable. Y cuando estamos hablando del gozo, estamos hablando de cimentar en un terreno eterno, en un terreno firme. Jesús fue nuestro ejemplo. Definitivamente, él podía
haber sido una persona amargada, iracunda, desdichada, deprimido, sin embargo no lo hizo, aunque tenía todos los elementos válidos para hacerlo, porque sabemos cómo fue su recorrido aquí en la tierra. Sin embargo, las huellas que el Señor Jesucristo dejó en su paso por la tierra son huellas de gozo, de un gozo sagrado, de un deleite. Ese deleite de ver todo lo que pasa cuando Cristo está presente. Ese deleite que tuvo María, su mamá de la naturaleza humana, ese deleite que ella tuvo de verlo durmiendo en un pesebre, a su Salvador, ese deleite que tuvieron aquellas personas cuando el Señor multiplicó los panes y los peces, ese deleite que hubo allí en dormir en una barca durante la tormenta, ese deleite de que podamos ver cosas increíbles de una manera absurda. ¿Cómo es posible que una persona que es ciega, él pudiera con saliva y con algo de arena hacer una pasta y colocársela en sus ojos? Y al otro día ya la persona en ese momento estaba viendo, o sea, son cosas absurdas, imposibles de una manera absurda. Es que él pague los impuestos cogiendo un pez y abriéndole su boca y sacando una moneda. O sea, es increíble cómo el Señor hace esas cosas. Para nosotras, esas situaciones no son sencillas, pero el Señor Jesucristo fue nuestro ejemplo. Y cuando nosotros vemos eso así, cómo Él reaccionó frente a tantas situaciones y leemos las palabras del Sermón del Monte, decimos, esto resulta incomprensible, chocante. Y más si estamos sufriendo actualmente de pronto la muerte de algún familiar, o estamos sufriendo porque estamos batallando con una enfermedad que no tiene definitivamente ninguna mejora, o estamos en medio de un dolor o en una relación rota, o estamos afectados por esta pandemia del COVID. O sea, es muy difícil poder estar realmente como con ese gozo, ¿no? Pero la palabra que nos dice en Santiago 1:2 nos dice, hermanos míos, considérense muy dichosos o considérense muy gozosas cuando tengan que enfrentarse a diversas pruebas. Santiago no nos está diciendo busquen las pruebas, busquen las dificultades, no. Él está diciendo que tenemos que estar dichosas, que ese debe ser nuestro estado. Parece ilógico, ¿cierto? Para lo que vivimos en el mundo, pero quizás es porque no hemos comprendido de manera clara el significado del gozo. A lo que sí nos llama el Señor definitivamente es a tomar esa decisión de experimentar el gozo en tiempos difíciles. ¿Es esto posible? Sí, totalmente. Si nos preguntamos, sí, porque Pablo nos decía que él estaba lleno de gozo y a pesar de tantas cosas tan terribles que este hombre vivió, él decía, yo en mis dificultades sigo lleno de gozo. Entonces sí es posible. Sabemos que muchas personas se justifican, ¿no? Y dicen, pero es que el Señor Jesucristo pues era Dios, entonces Él puede hacerlo. Pero no solo Dios, Jesucristo pasó por pruebas. Muchos de sus discípulos, Pedro, Pablo, Silas, y todos ellos pasaron por pruebas, Esteban, y aún así se mantuvieron firmes. ¿Por qué? Porque en tiempos de dificultad sabían a dónde mirar. Eso significaba que ellos estaban siendo felices, gozosos, porque ellos entendían que el gozo, pues, era del Señor. Aunque nuestras pruebas personales pueden variar, ¿no? Pueden ser emocionales, pueden ser físicas, pueden ser en términos de relación, pero todas necesitamos ser sostenidas por el gozo. En esos momentos, cuando nos estamos desmoronando, cuando nos sentimos terribles por una aflicción, por una tribulación, por una tempestad, el gozo debería ser suficiente, porque la palabra lo dice. ¿Cómo el Señor ve el sufrimiento? Si les cuento, nos sorprenderíamos, definitivamente. El sufrimiento el Señor lo ve de varias maneras, pero que son como también nuevamente ilógicas a lo que nosotras creeríamos. Entonces, el sufrimiento del Señor, en 2 Corintios 4:17, ¿qué dice? Que es leve y pasajero, que es momentáneo. Entonces uno dice, ¡ay Dios! A mí me parece eterno el sufrimiento o la tribulación o la tempestad por la que está pasando mi familia o por la que estoy pasando yo. Y eso dice el Señor, no, esto es algo leve, es pasajero, es momentáneo. También en ese mismo versículo dice que produce un fruto eterno en nosotras.
También en Romanos 8:28, que sé que muchas lo conocen, cuando dicen que el Señor permite que nos pasen cosas porque es para nuestro bien. Entonces, obran cosas para nuestro bien. Entonces, nosotros decimos, bueno, así ve el Señor los sufrimientos. Y también dice que es de bendición porque Él nos va a consolar en los sufrimientos, en las tribulaciones, para que luego seamos de bendición en otros, para que podamos, pues también tener ese consuelo para otras personas. Entonces, en medio de la aflicción necesitamos mucha sabiduría para aprender a entender que dentro de la aflicción que estamos pasando, entendamos cómo el Señor ve, a la manera que Él ve esta situación, y así vamos a poder caminar con ese gozo. Entonces, cuando vemos que en su palabra nos habla así, pues la respuesta natural de nosotras debería ser, listo, voy a tener gozo en medio de esa aflicción. Como decía Mateo 5, lo que acabamos de leer de las bienaventuranzas, no es que sea un listado de dichos, no, es algo detallado de cómo el Señor va construyendo o va bien reconstruyendo nuestro corazón como creyentes, porque esto no está nada alineado a lo que la sociedad nos ha dicho. Entonces, claro, esto es locura. Y ahora, para profundizar un poco más, ¿qué es el gozo? Entonces, el gozo, primero, es una virtud cristiana. Pudiéramos verlo como una actitud del corazón que el Espíritu Santo produce. Mientras vemos la belleza del Señor en medio de lo que está sucediendo, Él está obrando. No dudes que en medio de esta situación Él está obrando. Entonces, tener gozo en medio de las pruebas es el llamado que el Señor nos hace a través de su palabra. Y una vez que nosotras mismas podemos entender eso, también entendemos que no somos nosotras quienes producimos ese gozo. Ay, no, es que si yo voy a meditar, voy a hacer esto y va a salir gozo de mí. No. La palabra es clara cuando dice que el gozo viene del Señor, que nosotros no lo podemos encontrar sino en Él, en el Señor. Dios es el único que lo puede conceder. Gálatas 5:22 nos dice, nos enseña que el gozo es parte del fruto del Espíritu y que por lo tanto, pues, solo Él puede producirlo. Sabemos que hay un fruto y que ese fruto tiene 9 virtudes, 9 cualidades, que sabemos que son amor, gozo o alegría en la versión nueva, versión internacional, que son amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Eso hace parte del Señor. No podemos nosotras generar gozo, no, eso viene con el Señor. Y cuando no encontramos gozo, pues es porque estamos haciendo las obras de la carne, que ahí mismo en Gálatas encontramos cuáles son las obras de la carne. Entonces, la única manera para yo tener ese gozo es ir al Señor, para que Él sea dándome el gozo. Pero nosotros también tenemos una responsabilidad, y es alimentar el espíritu y no la carne. Y una de las formas en las que hacemos esto es yendo a la palabra, conociendo al Señor, conociendo su hermosura, cómo actúa, pero no solamente quedándonos ahí en conocerlo y ya, no, hay que responder con obediencia, que todo lo que nosotras leemos, estudiamos y aprendemos, pues lo podamos responder con obediencia. O sea, necesitamos ver al Señor, conocer el carácter del Señor, ¿dónde lo encontramos? A través de la palabra. Y esto es esencial, leerlo para que podamos tener gozo en medio de la aflicción que estemos pasando. Necesitamos ese gozo. El salmista es espectacular en el Salmo 119 porque dice, si tu ley no me hubiese deleitado en ella, entonces ya habría perecido en mi aflicción. O sea, si no tenemos la palabra, definitivamente salimos derrotadas. No podemos, estaríamos como muertas en vida. Entonces, con el Señor nos deleitamos y Él es el único que logra sacar de nosotros ese gozo. La palabra gozo aparece en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, en los Salmos, de una manera clara y bíblica es esa palabra. Y nos dice que tenemos que buscarlo, perseguirlo, anhelarlo, que tenemos que estar en la presencia del Señor para poder experimentarlo. Y a veces sí se nos dificulta definitivamente entender este concepto bíblico sobre el gozo o la alegría, pero la alegría que proviene de Dios.
por la manera en que se define y describe nuestra cultura occidental aquí, bueno, nuestra forma coloquial, hace que el tema de alegría, de gozo, pues sea algo muy efímero, algo trivial, algo pues pasajero, algo que depende, como decíamos, de las circunstancias. Entonces confundimos lo que es el gozo con la felicidad, pero sabemos que la felicidad pues es temporal, es superficial. Sin embargo, encontramos en la palabra que bienaventuranzas viene del griego bendecido, y eso lo que comunica es una felicidad que no tiene una descripción como una paz, un confort, una estabilidad, un gran gozo. Entonces la Biblia nos dice que es perfectamente legítimo llegar a experimentar lamento, dolor y duelo, porque son sentimientos que no son pecaminosos, pero la alegría de este mundo nos dice, no, eso no es así, o sea, no concibe eso. Entonces debemos tener claro algo, que el dolor es ausencia de felicidad, pero el gozo es presencia del Señor en medio de la aflicción. Es muy diferente. No podemos comparar para nada lo que es la felicidad o la alegría de este mundo con el gozo que proviene del Señor. O sea, cuando hay dolor, pues hay ausencia de felicidad, pero lo cierto es que el gozo es la presencia del Señor en medio de mi aflicción. Entonces el Espíritu Santo produce el gozo en nosotras, en la medida en que nosotras también busquemos ese alimento y nos deleitemos en la fuente, en la palabra, en el Señor. Entonces nosotros tenemos esa responsabilidad de deleitarnos en el Señor y conocerlo cada día más. La palabra del Señor dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca, de toda palabra que esté escrita en la palabra del Señor. ¿Y entonces qué? Entonces nosotros nos tenemos que alimentar, porque hay una parte que me corresponde a mí y hay otra parte que le corresponde al Señor. Bueno, entonces uno dice, bueno, ¿cuándo y por qué tener gozo? La razón es que debemos tener gozo porque es algo que se produce a través de las pruebas que el Señor permite que pasemos, a través de las aflicciones. Él nos da la oportunidad de producir una perseverancia. O sea, es como entrenarnos y ese músculo de la fe, de la constancia se fortalece. Entonces, como entrenarnos en eso de la mano con el Señor. Es tan importante experimentar ese gozo porque es un gozo en lo eterno, es un gozo que perdura. Y tenemos como resultado de eso, de todas esas pruebas, de todas esas dificultades que el Señor permite porque estamos en ¿dónde? En un mundo caído, estamos en un mundo donde hay pecado, entonces es inevitable que no llegue una enfermedad, es inevitable que no parta un familiar o que nos hayan despedido del trabajo, tantas pruebas o situaciones que pueden pasar. Entonces, por medio de todo eso, el Señor busca fortalecernos y nos va moldeando conforme a su imagen. Y allí es espectacular porque cuando hablan de moldear, siempre uno trae a memoria cuando hacen vasijas y el barro y todo eso. Y la palabra del Señor también nos dice que al calor del fuego de la prueba, pues Él, que es nuestro fiel pastor, como dice Salmo 23, estará cuidándonos y estará moldeándonos conforme a su imagen. Y podemos tener ese gran gozo en las pruebas, que Él está con nosotros. O sea, Santiago nos dice que en las pruebas Él está con nosotros y que pidámosle sabiduría y que Él nos da de toda esa sabiduría sin reproche, sino al contrario nos la da en abundancia. Entonces, cuando nosotros pasamos por esas pruebas, necesitamos del Señor y de la sabiduría. ¿Y en qué momento debemos estar como con gozo? Primera de Tesalonicenses nos da la respuesta. 5:16 dice, son 3 palabras de un versículo que es demasiado claro. Dice, estén siempre alegres. Otra versión dice, estén siempre gozosos. Entonces, cuando mis ojos están puestos en el Señor, en la obra de Él hacia mí, hay aún en medio de cualquier tormenta, hay ese gozo, podemos tener ese gozo. ¿Y cuándo? Siempre. La palabra es clara, dice, estén siempre gozosas, estén siempre alegres. El cristiano tiene muchas razones para estar en gozo, en cambio el inconverso no.
el inconverso solo busca felicidad y alegría del mundo, mientras que nosotros tenemos infinidad de razones. La palabra, sobre todo en el Nuevo Testamento, desde Mateo hasta Apocalipsis, nos habla de muchas cosas que deben generar en nosotras ese gozo, esa alegría que proviene de Dios. Entonces, ¿qué razones tenemos? Muchísimas. Ahí en su caso se puede decir la provisión, hay muchas, pero entre las más importantes que tenemos, la salvación, el perdón de nuestros pecados, una vida eterna, tener el Consolador, el Espíritu que nos dé discernimiento. O sea, todo cristiano no pasa por un lugar de fuego, por un lugar de peligro, sin contar con la presencia garantizada de Dios. Eso son promesas que debemos atesorar en nuestra mente y en nuestro corazón. Eso nos debe llenar de gozo siempre, pero siempre, como dice Primera de Tesalonicenses. Y Filipenses 4:4 también dice, alégrense siempre en el Señor, insisto, alégrense, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Cuándo? Siempre. Es posible que haya momentos de alegría, sí, pero esa no es el gozo o ser alegres de lo que quiere el Señor, no es el momento, no, la palabra nos dice siempre, y no lo dice como una sugerencia, sino como un mandato, que en medio de las circunstancias no es fácil. ¿Por qué no es fácil, mujeres? Porque se nos dificulta mucho separar la emoción de las circunstancias que estemos pasando en este momento. Entonces, si la circunstancia está bien, la emoción está bien, pero si la circunstancia está mal, nuestra emoción está mal, está en la carne, va mal. Entonces nosotros tenemos que entender que no depende de eso, que es un mandato y que Él nos manda a ser gozosas siempre. ¿Y quién es nuestro enemigo? Podrá ser súper obvio, pero es importante mencionarlo. ¿Quién es el enemigo del gozo? Sabemos perfectamente lo que dice Juan 10:10. Dice que el ladrón viene más que a robar, a matar y destruir, viene pues a hacer todas esas cosas. Y en cambio el Señor, ¿qué ha venido a hacer? A que tengamos vida y que la tengamos en abundancia. Ya sabemos quién es nuestro enemigo, no es un mito, no, es una realidad. Tenemos un enemigo que siempre quiere estar ahí pendiente como león rugiente porque busca a quien devorar. Entonces la palabra nos dice que Él es un ladrón, que Él roba y que Él mata y que Él destruye. Entonces es súper importante poder estar conectadas con el Señor para poder identificar cuando llegue ese enemigo. Efesios 6 también me dice que cuando llegue ese día malo, yo pueda resistir hasta el fin con firmeza. Entonces va a haber un día malo, ¿cuál? No lo sabemos, pero el Señor sí lo sabe. Entonces debemos estar ahí ancladas, arraigadas al Señor para poder resistir ese día que llegue hasta el fin con firmeza. Sabemos, como hablábamos, el gozo es la segunda característica o cualidad que tiene el fruto. Después de amor va el gozo. Entonces sabemos que tiene un cimiento espiritual, que proviene de algo divino, de algo sagrado, que es del Señor. Ese gozo lo obtenemos es con Él. Y si nuestra vida está siendo ausente de gozo, tenemos que evaluarnos, porque eso significa que nuestro fruto no se está dando, y eso hace parte del crecimiento espiritual. ¿Cómo está siendo mi madurez espiritual? ¿Será que mi crecimiento espiritual está estancado? ¿Que será que mi espíritu está apagado? Entonces, yo cuando evidencio eso, tengo que prender las alarmas y decir, algo está pasando con mi crecimiento espiritual. El gozo se va cuando nos preocupamos. Entonces, le estamos dando mucha importancia a otras cosas y mejor dicho, nos toma la preocupación y se nos olvida con la preocupación la providencia del Señor, la soberanía del Señor, que el Señor todo lo tiene bajo control. La preocupación busca distraernos para que no podamos descansar en el control del Dios soberano, del Dios poderoso. Eso es lo que pasa. El gozo sin la preocupación nos puede quitar parte del gozo, sí, pero porque la preocupación hace que desviemos la mirada, que ya no la tengamos nítida en el Señor, sino que en lugar de tenerla arriba, la hemos bajado a las circunstancias. Entonces, con más razón debemos revisar cómo está nuestro crecimiento espiritual. También se nos va cuando se reemplaza por las obras de la carne. Ahí mismo en Gálatas 22 me habla sobre las obras de la carne, que es celos, iras, contienda. Entonces, cuando eso es lo que sale, pues se va a ver afectado mi espíritu, se va a ver afectado ese fruto, porque yo lo que estoy
sacando son las obras de la carne. Entonces, es como el fruto se ve afectado y el gozo hace parte del fruto, pues no voy a tener gozo. Y el temor también busca robarnos ese gozo del Señor. Entonces, el enemigo no quiere nada material, él no necesita riquezas, él lo que quiere es robarnos la paz, robarnos el gozo, destruirnos, porque él quiere que nosotros estemos derrotados. Pero la buena noticia es que Cristo ya lo derrotó a él en la cruz, amén. Entonces debemos no participar de esos temores ni esos engaños que él quiere colocar en nuestra mente. Él es el ladrón que de pronto está queriendo quitarte esa paz en casa, que está queriendo alterarte. Él es el engañador que te convenció para que abandonaras tu relación diaria con el Señor, tu integridad por otras cosas o por otra persona. Él es el destructor que coloca esos pensamientos que buscan decirte que es mejor estar muerto que estar aquí, más en esta época. Entonces busca llenarte la cabeza de engaños, de temores, de información para mantenerte derrotada y aislada del Señor. Entonces, ese es nuestro enemigo. Y por eso la palabra del Señor nos dice que no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Y si yo estoy con el Señor, estoy con la luz. Entonces las tinieblas no hay cabida para ella. Entonces, yo tengo que ser consecuente, tengo que ser juiciosa, disciplinada, para poder mantenerme pegada al Señor y para poder tener y mantener el gozo que el Señor me da. ¿Qué dice la palabra en Juan 15, del 5 al 11? Debemos mantener ese gozo. Y él es muy claro en esa enseñanza cuando habla de que él es la vid y ustedes son las ramas. Voy a leer la palabra. Dice, el que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo he amado a ustedes. Perdón, así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor, y si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Amén. Eso es Juan 15, del 5 al 11. Y es espectacular como en el último versículo el Señor dice, les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Otra versión dice, les he dicho esto para que tengan mi gozo y así su gozo sea completo. Entonces, nos dice que si permanecemos en el Señor, vamos a tener ese fruto, vamos a dar ese fruto del Espíritu. No vamos a ser desdichadas, porque dice, si no permanecen en mí, entonces vamos a ser desdichados y secas. Pero si estamos con Él, vamos a dar fruto. Entonces debemos tomar la decisión de buscar ese gozo en intimidad con el Señor. Nuestro ejemplo a seguir fue Cristo y Él estuvo gozoso siempre a pesar de tantas cosas que le tocó soportar. Y fue solo en ese último versículo que le repetí, el 11, donde Él dice esas cosas que nos va a dar ese gozo y su gozo será perfecto. Cuando hablamos de eso, o sea, yo digo, hay un gozo que es del Señor y hay un gozo que es mío. O sea, tan bonito que el Señor piensa en uno como individuo también. Y Él es tan espectacular que quiere dar de lo suyo para nosotros, que somos seres imperfectos, pecadores, y aún así Él quiere dar. O sea, es tanto el amor que no solamente entregó su vida por nosotros, sino que también, ahora que está sentado a la diestra del Padre, Él todo lo que tiene nos lo quiere dar también y compartir. O sea, es espectacular. Es imposible que eso no la llene de gozo. Saber que este hombre que vino aquí a la tierra a morir por nosotras, nos amó tanto que murió en nuestro lugar. Y adicional a eso, quiere seguir dándonos cosas, bendiciéndonos por tanto amor, el amor perfecto, el amor eterno que Él tiene es impensable, porque la misma palabra dice
que no tenemos nuestros pensamientos ni un poquito cerca a lo que Él piensa hacia nosotros. Entonces es espectacular saber eso. Cuando nosotros sabemos de esas promesas que están ahí en la palabra, es imposible no tener gozo. Porque como les decía, los cristianos no tenemos razón para no tener gozo. El inconverso sí, porque no sabe nada de esto, pero el cristiano sí sabe mucho de su palabra y sabe las promesas y las debe atesorar. Y con esta cita bíblica de Juan 15, vemos tres cosas importantes. Primero, que el gozo de Jesús, pues nos quiere dar también ese gozo, pero vuelve y insiste que es un gozo de Él, para que el de nosotros se perfeccione, porque el gozo de Él es como la paz. Recordemos que la paz también es el tercer característica del fruto, después de amor, alegría, paz. Entonces, ¿qué dice sobre la paz en Juan 14? Un capítulo atrás. Nos habla acerca de que Él nos da esa paz que no la da el mundo, sino es una paz que viene de Él. O sea, la paz de todo cristiano no es la paz de tener unas cuentas llenas o de tener un hogar o que el esposo no le sea infiel o que los hijos no se enfermen. No es esa paz, no es la paz que da el mundo, es la paz que solo puede dar el Señor. Y así también pasa lo mismo con el gozo. Está disponible para nosotros y Él quiere que nosotros podamos disfrutar de ese gozo, pero pues es solo Él nos lo puede dar. El segundo es que Él también nos dice acerca de que quiere que permanezcamos en esa vid, que seamos esa rama ahí anclada a la vid. Él necesita que estemos pegados. ¿Por qué? Porque si no vamos a ser... De por sí las mujeres somos bien emocionales, entonces si no estamos pegadas al Señor, si estamos pegadas al Señor y lo somos, imagínense si no estamos pegadas al Señor. Y el Señor nos dice, permanezcan, si no van a ser como una montaña rusa. Entonces, gozosas, desdichadas. Y eso no lo quiere el Señor, necesitamos habitar en el Señor para que nuestro gozo sea consistente. No esa felicidad, alegría efímera, sino un gozo consistente. Y tercero y último, nos dice que nuestro gozo, Él lo perfeccionará. Hay un gozo que es de nosotros y que en la medida en que yo conozca el gozo que Él tiene para mí y pueda conectarme con Él y entienda y aumente en conocimiento y en el gozo y conozca su carácter, estaré tan llena y plena que mi gozo será perfeccionado. O sea, nosotros también tenemos un gozo propio y el Señor lo perfecciona. Entonces, es espectacular ver cómo el Señor nos habla del gozo, de estar gozosas. Tenemos que marcar la diferencia. Si tú eres la única en tu hogar que conoce al Señor, es la oportunidad para que toda la familia también lo conozca, porque somos nosotras la Biblia abierta. Son la única Biblia que muchas personas van a leer porque no van a querer de pronto abrirla o les da pereza. Entonces, nosotras somos la única Biblia que ellos van a leer. Entonces, necesitamos tener muchas herramientas y estar ancladas al Señor, estar arraigadas en Él, estar entendiendo que la forma como el mundo nos vende el día a día no es la del Señor. Por eso nos hablan de que, pues sí, tenemos cosas de locura, sí. El Señor fue un hombre que hizo de lo imposible cosas asombrosas con métodos increíbles como los que habíamos hablado atrás. Entonces, es tremendo ver cómo el Señor nos incluye dentro de su plan y nos tiene en cuenta y quiere darnos muchas cosas más. Y a veces nosotras, por no dedicar el tiempo necesario en intimidad, que es lo más importante, poder tener esa intimidad diaria con el Señor para poder tener un gozo sostenible, un gozo que esté en un terreno firme, en un terreno eterno, porque ese gozo no es temporal, es eterno. Entonces, es importante trabajar con mi relación diaria con el Señor. Y hay algo para todas las mujeres, ya sean nuevas o ya sean que lleven algunos años, pero hay un gozo que el Señor, hay una dicha que proviene de Dios. Y es algo santo, es un deleite sagrado y está a tu alcance también, si no lo has podido experimentar, si no has podido estar cerca, sí está a tu alcance. Está solo una decisión entre el gozo y tú, y eso se llama Cristo. Entonces, hoy queremos invitarte, si vienes por primera vez aquí a conectarte, te conectas por primera vez o si ya te has conectado algunas otras veces, pero realmente no
no has tenido la oportunidad, no has tenido el espacio de poder orar y decirle al Señor, sí, definitivamente te reconozco, es importante que hoy lo hagamos. Hoy quiero que podamos hacer, todas aquellas que estén ahí detrás de la pantalla y lo quieran hacer, yo quiero que repitan después de mí, porque es importante. La única manera de experimentar eso es entrando en el reino, siendo ciudadanas del cielo. Y para ser ciudadanas del cielo, como dice Romanos, debemos predicar el evangelio. Dice, este es el evangelio que predicamos, que si confesamos con nuestra boca, creyendo en nuestro corazón, que el Señor Jesucristo, pues es el Hijo de Dios, que estuvo aquí en la tierra, que murió por mis pecados, por darme vida eterna, perdona todo eso, me lava, me compró con su sangre. Si lo creo en mi corazón y lo confieso con mi boca, seré salvo y justificada. Entonces necesitamos que ese evangelio siga expandiéndose, porque eso es lo más importante. Es el primer paso para empezar a experimentar tantas bondades y bendiciones que el Señor tiene para nosotras. Y no lo hacemos por todas esas cosas, sino la ganancia que hemos tenido es inmaterial, es eterna, pero es algo que hemos recibido de manera gratis. Y sé que todas las líderes de Mujer Integral, junto conmigo, anhelamos que puedan experimentar lo que hemos venido trabajando, que puedan experimentar esa paz, que puedan experimentar libertad y hoy que puedan experimentar ese gozo. Necesitamos que ustedes puedan disfrutar también de eso. En algún momento el Señor también nos llamó y por eso el Señor hoy las llama. Si es la primera vez que estás aquí, súper. Y si no, pero aún quieres hacer la oración, pues genial también, porque todo empieza dando un paso. Y como les dije, está una decisión, poderse encontrar entre el gozo y tú, y la decisión es Cristo. Entonces, si estás ahí y me estás escuchando, y si puedes repetir después de mí esta corta oración, pues sería de gran bendición. ¿Vale? Entonces, Padre poderoso, reconozco que soy pecadora, acepto tu perdón por mis pecados y abro la puerta de mi corazón para recibirte como mi Señor y Salvador. Creo que Dios te levantó de entre los muertos y que me has dado vida eterna. Ayúdame, Señor, a ser disciplinada, porque quiero conocerte cada día más y enamorarme de ti. Hemos orado en el nombre de tu Hijo, con el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Entonces, si tú vienes por primera vez o estás aquí en Bucaramanga y el área metropolitana y aún no has hecho parte de un grupo pequeño, pues es el momento que nos escribas por ahí para que puedas hacer también parte de un grupo pequeño y puedas estar ahí conectada. Les doy la bienvenida a todas, qué bendición que estén conectadas, que puedan haber apuntado cada una de las cosas. El Señor tiene grandes cosas para todas, pero son cosas que son con el Señor. Ese gozo que, así como la paz que sobrepasa todo entendimiento, hay un gozo que también sobrepasa todo entendimiento y es aquel que viene de Dios. Entonces, que podamos ver cómo el Señor va mostrando su favor y su poder a través de los días y que en esta época que estamos de COVID, pues podamos también experimentar el amor que Él tiene para nosotros. Y bueno, hoy ha sido un día espectacular, Dios les bendiga, vamos a orar para ya finalizar y que puedan también estar ahí en casita. Y bueno, un abracito, voy a orar ya, ahora sí, para que podamos ir. Amado Dios, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, Señor, porque tú nos enseñas cómo es la manera tuya, Señor. Nos muestras tu carácter, Señor, nos ayudas a entender
que debemos desaprender lo que el mundo nos ha puesto en nuestra mente para poder conocer las verdades eternas, verdades que son ilógicas, verdades que de pronto nos llegan a chocar, verdades que nos incomodan, pero que sabemos que cuando dejamos que ellas fluyan y entren en nuestro corazón, vamos a disfrutar, Señor, de esa vida abundante que tú nos dices, que dichosos aquellas que lloramos porque nos pertenece el reino, dichosos aquellos pobres porque tú nos darás también muchas cosas, que debemos estar en un estado de dichosas. Nuestro estado no es separada, soltera, viuda, no, nuestro estado debe ser dichosa hija de Dios. Así debemos nosotras poder estar en este día a día, en este mundo caído, pecaminoso, pero que tenemos a alguien todopoderoso, porque su palabra también lo dice, es más fuerte el que está en nosotros que el que está en el mundo, y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. No dudamos de tu poder, que no haya ni un ápice de duda, Señor, en cada cosa que leamos, en cada cosa que emprendamos, en cada cosa que tú abras puertas y caminos, Señor. Te pido, y Señor, y te clamo por cada mujer que estuvo en este espacio, Señor, porque sabemos que están invirtiendo en lo eterno, porque sabemos que se están preocupando por conocerte cada día más. Y te pido, Señor, que tanto ellas como yo nos ayudes a ser disciplinadas, Señor, a tener esa disciplina de intimidad diaria contigo, que no es porque si siento o no siento, no, es un acto de obediencia. Nosotras debemos obedecer y estar contigo, y es un acto de lo mínimo que podemos hacer, querer conocerte, amarte y ser obediente, que el resultado de cada cosa que aprendemos sea la obediencia, para que podamos experimentar todas las bondades que tú tienes para nosotros. Gracias, Dios, porque eres un Dios espectacular. No sé qué haríamos si no estuviéramos contigo. Definitivamente nuestra vida sería muy absurda, pero contigo tenemos claro esta visión, tenemos claro lo que tú quieres para nosotras y tenemos nuestros ojos puestos en ti, en la eternidad y no en esto que es temporal. Gracias, amado Dios, y hemos orado en el nombre de tu Hijo, con el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Chicas, Dios las bendiga. Bendiciones. Chao, chao, las amamos.